La alarma contra incendios sonó a las 6:43 de la mañana en el almacén 12, pero no por un incendio real, sino porque el sistema se cortocircuitó intentando reconciliar dos pedidos idénticos enviados al mismo proveedor desde dos departamentos distintos, doble facturación, doble envío. Y nadie se dio cuenta hasta que empezaron a llegar palés con el mismo sello de referencia duplicado, uno marcado como prioridad del director ejecutivo y otro como urgente del equipo de estrategia. Fue entonces cuando supe que Atlas estaba tosiendo, no derrumbándose, solo tosiendo, aclarando la garganta de esa manera silenciosa y fea antes de que todo estalle. Soy Austin Cooper, tengo 47 años y llevo 22 años manteniendo vivo el corazón digital de esta empresa, pero me estoy adelantando. 2 semanas antes estaba sentado bajo mi escritorio con un Red Bull en una mano y un analizador de Ethernet en la otra, intentando averiguar por qué Atlas había decidido de repente que todos los cumpleaños de enero merecían un día libre pagado. Eso no era un fallo. ¿Acaso Eddie Rodríguez, de nóminas, estaba intentando manipular el sistema otra vez para que sus gemelos pudieran ir a Disney? Lo arreglé en silencio, lo registré y lo dejé pasar. Ese era el trato. Yo mantenía a Atlas respirando y, a cambio, la empresa me dejaba vivir en paz. Sin juegos de presentación, sin felicitaciones obligatorias, sin reuniones que podrían haber sido un correo, solo yo, mi máquina y una jungla de código que parecía espaguetis cocinados por un mapache con los ojos vendados. Atlas no era bonito, pero funcionaba porque yo hacía que funcionara. No era llamativo, no era ruidoso, pero era necesario, lo supieran o no. Fui quien parcheó el bucle de compras cuando su transformación digital fracasó en 2019. Fui quien construyó el backend que permitía a recursos humanos fingir que entendían las métricas. Fui quien diseñó el sistema de enrutamiento que impedía que los envíos tardíos se convirtieran en quejas de clientes, pero no hablaba en las asambleas, no llevaba trajes de diseñador, no lanzaba palabras como sinergia o disrupción, así que los ejecutivos olvidaron que existía. Solo el personal del tercer piso sabía cómo era mi cara. Hunter Thompson, de logística, me llamaba el fantasma en los cables. Grace Johnson, de contabilidad. Una vez me dejó una nota adhesiva que decía: gracias por hacer que la impresora vuelva a funcionar, eres la única razón por la que no he apuñalado a Eddie con un abrecartas. La guardé, la puse en mi nevera junto a la carta de admisión de mi hija en la universidad. Sí, quizá mi tarjeta corporativa tenía unos cuantos cargos etiquetados como certificación de ciberseguridad y taller de mitigación de vulnerabilidades de día cero, y quizá los enviaba cada trimestre como un reloj. Pero nadie los cuestionaba, ni finanzas, ni recursos humanos, ni siquiera el vicepresidente de operaciones. ¿Por qué? Porque cuando Atlas carraspea, la gente pierde bonos. Cuando Atlas falla, la gente pierde empleos. Cuando Atlas muere, bueno, ya llegaremos a eso. Empecé aquí cuando tenía 25, recién salido de un programa de formación en un centro comunitario después de la caída empresarial posterior al 11 de septiembre. Cuando las compañías estaban desesperadas por cualquiera que pudiera mantener sus sistemas funcionando con presupuestos mínimos, vi pasar 3 equipos directivos distintos. Sobreviví a las secuelas del estallido de las .com, a la recesión de 2008, a los cierres por el COVID. Cada vez hablaban de dimensionar correctamente y optimizar, pero me mantenían porque cuando las luces se apagaban yo era el tipo que las volvía a encender. Mantenía mi mundo simple, actualizaciones silenciosas por la noche, informes del sistema enviados a través de mi consola, claves de administrador rotadas semanalmente y, sí, guardaba todo respaldado fuera del sitio, con triple cifrado y vinculado a acceso biométrico. ¿Crees que confío en Brandon Miller, de ventas, para acceder a algo más allá de su calendario de Outlook? Ni de broma. Una vez hizo clic en un anuncio de gana un Tesla y dejó su portátil inutilizado 2 veces. Llamaron al sistema Atlas porque lo sostenía todo: logística, nóminas, cronogramas de proveedores, tickets internos, sincronización de presupuestos, turnos, alertas de cumplimiento, hasta los pedidos de snacks para la sala de descanso, conectividad de la planta de producción, validación de la cadena de suministro, informes regulatorios para 3 agencias gubernamentales distintas. Si me desconectabas, las luces seguirían encendidas, pero nada se movería. Tendrías un Ferrari sin llave, sin gasolina y con el motor protegido por contraseña detrás de 3 cortafuegos y una pegatina sonriente que decía: inténtalo otra vez. Todo se sostenía sobre una columna vertebral de AS400 con APIs modernas que yo había desarrollado para unir lo que teníamos con lo que los ejecutivos creían que querían.
módulos en Cobalt ejecutando los horarios de fabricación junto a scripts en Python manejando las comunicaciones con proveedores. Era hermoso en su fealdad, eficiente en su caos, como un Camaro del 69 con un motor turboalimentado, fiabilidad clásica con rendimiento moderno, pero nadie preguntaba por Atlas. Solo asumían que funcionaba como por arte de magia, y yo lo mantenía así hasta que ella apareció. Brooke Mason, si la arrogancia fuera un perfume, se bañaría en él. Rubia platino, manicura impecable hasta el alma y recién contratada en recursos humanos porque el nepotismo es una escalera y su tío es dueño de medio edificio. Se rumoreaba que la echaron de su último trabajo por intentar reorganizar el presupuesto de diversidad para convertirlo en un fondo para un bar de vinos, pero ahí estaba, sonriendo como si supiera cómo funcionaba todo esto, recorriendo los pasillos como si hubiera construido los racks de servidores con sus propias manos, un MBA. De alguna escuela privada donde enseñan palabras de moda pero no cómo funciona nada en realidad. Soltaba frases como transformación digital y metodología ágil como si fueran hechizos. El tipo de persona que cree que puedes resolver los problemas de un sistema heredado con una presentación en PowerPoint y pensamiento positivo. En su tercer día le preguntó a mi jefe, ¿por qué este tal Austin está cargando $18.400 en marcos de pruebas de penetración? A lo que mi jefe respondió porque si deja de hacerlo, nuestra empresa será penetrada y no de la forma divertida. Brooke no se rió. Fue directa a finanzas, directa a cumplimiento, directa al director ejecutivo, y supe en el instante en que la vi imprimir uno de mis informes de gastos en papel rosa y golpearlo sobre la mesa de reuniones como si estuviera depositando la Constitución, que el contador había comenzado. 8 horas. Toda la estructura se vendría abajo en 8 horas. Pero sonreí igual porque lo que ella no sabía era que Atlas solo respondía ante mí. La reunión se suponía que trataba sobre estrategias de moral del tercer trimestre, 2 horas de PowerPoint explicando por qué una fiesta de pizza debería compensar los bonos recortados. Fui porque la invitación decía obligatorio y no iba a darle a recursos humanos una excusa para sacarse un conejo de cumplimiento de la chistera. Me senté atrás como siempre, capucha puesta, bebiendo café negro que sabía haberse filtrado por un calcetín viejo. Nadie me vio, nadie nunca me veía, hasta que Brooke pasó a la diapositiva 7 y puso mi nombre como titular. Hablemos de responsabilidad, dijo, sonriendo como un gato lamiendo grasa caliente de una trampa. La sala se tensó. Mi nombre estaba ahí en negrita calibri. Austin C. Incumplimiento continuo de la política de gastos. Parpadeé. Ella no me miró, no todavía. Se estaba alimentando del poder del silencio. Realicé una revisión de los gastos recientes, continuó Brooke, y encontré múltiples cargos no autorizados de este empleado que, por lo que puedo ver, opera completamente sin supervisión, elementos que nunca fueron preaprobados por recursos humanos o finanzas, cursos de formación, licencias de seguridad, como quiera llamarlos. Tenía una copia impresa. Papel rosa. Por supuesto, solo el año pasado, Austin Coopera cargado $18.400 en supuesta formación de ciberseguridad. Eso es casi el 20% de todo nuestro presupuesto de desarrollo profesional gastado por una sola persona sin los canales de autorización adecuados. El jefe de ingeniería se movió incómodo. Sabía que no eran solo cursos, eran certificaciones de seguridad de nivel empresarial, marcos de pruebas de penetración, bases de datos de vulnerabilidades de día cero, las herramientas que evitan que las empresas salgan en las noticias cuando los hackers deciden jugar, pero no dijo nada, nadie lo hacía nunca. Además, siguió Brooke acumulando presión como una olla defectuosa. Este empleado ha evitado sistemáticamente los protocolos de recursos humanos para la educación continua, sin formularios de aprobación del supervisor, sin documentación de objetivos de aprendizaje, sin evaluaciones posteriores a la formación. Es una violación clara de la política de la empresa. Sección 4.7.2. Finalmente se giró hacia mí. La sala la siguió cuello por cuello como fichas de dominó cayendo hacia una soga. Austin, dijo, ¿quieres explicar por qué has estado tratando los fondos de la empresa como tu cuenta personal de Amazon? Podría haberlo explicado. Podría haberles contado sobre el intento de inyección SQL que bloqueé el mes pasado usando esas herramientas. Podría haber mencionado la campaña de ransomware dirigida a nuestra industria contra la que ayudé a defender a otras 3 compañías. Podría haber mostrado la auditoría de cumplimiento del año pasado, donde nuestra postura de seguridad fue calificada como ejemplar precisamente por esas inversiones. Pero no lo hice porque entendí algo en ese momento. No querían una explicación, querían un chivo expiatorio.
alguien silencioso, discreto, que no se defendiera, alguien que pudieran cortar para mostrar al consejo que estaban optimizando la utilización del capital humano. No, dije simplemente. Brooke parpadeó. Disculpa, no quiero explicarte nada. El silencio que siguió fue del tipo que se siente en los huesos. 23 personas conteniendo la respiración esperando la explosión. La sonrisa de Brooke titubeó como un fluorescente muriendo. Entonces dijo, recuperándose con la facilidad de quien ha ensayado este momento frente al espejo, ya he confirmado esto con el director ejecutivo. Con efecto inmediato tu empleo en esta empresa queda terminado. Por favor entrega tu tarjeta y cierra sesión en todos los sistemas. Se proporcionará escolta de seguridad si es necesario. ¿Alguna vez has oído a una sala contener el aliento? Se podía sentir cómo bajaba la temperatura. El aire se volvió inmóvil como si hasta las moléculas esperaran a ver si lloraba, gritaba, suplicaba o lanzaba una grapadora. Brooke estaba de pie con las manos entrelazadas como una villana de Disney satisfecha, creyendo que acababa de resolver el mayor problema de la empresa. Yo me levanté con calma, sin temblor, sin tensión, solo un ascenso lento y una mirada alrededor. La mitad de los ingenieros parecía haber tragado sus lenguas. Un tipo de operaciones empezó a teclear en su portátil medio cerrado, probablemente actualizando su perfil de LinkedIn. Iris Taylor, de operaciones de ventas, me miraba con algo que parecía pánico. Ella lo sabía, quizá no los detalles técnicos, pero sabía que despedir al tipo que llevaba 22 años manteniendo todo funcionando en silencio era como quitar los cimientos con la casa aún en pie. Metí la mano en el bolsillo de mi sudadera, saqué mi tarjeta de identificación, caminé hacia el centro de la sala y la dejé suavemente sobre la larga mesa de conferencias brillante junto a la jarra de café como si dejara una propina en un restaurante. Entonces miré a Brooke solo una vez. «¿Tienes 8 horas?» dije. Ella parpadeó rápido. «¿Cómo?» 8 horas antes de que todo deje de funcionar. ¿Es eso una amenaza? Su voz se tensó, con la incertidumbre filtrándose como agua por un cimiento resquebrajado. «No», dije mientras ya me dirigía a la puerta. «Es un plazo». Y salí. Sin frase lapidaria, sin discurso épico, solo esa simple declaración flotando en el aire como humo. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de mí con un leve timbre, cortando el murmullo de voces confundidas. Lo que nadie en esa sala sabía, lo que Brooke nunca se molestó en aprender, era que Atlas no solo gestionaba la logística. Atlas era la logística, nóminas, despachos, facturación, control de plazos, alertas de cumplimiento, validación de proveedores, coordinación del piso de producción, informes regulatorios, el esqueleto invisible que sostenía todo lo que daban por sentado. Y acababan de despedir al tallo cerebral. No lo construí por poder ni por seguridad laboral, lo construí porque tenía que funcionar, porque cuando algo se rompía a las 3 de la mañana me llamaban, porque cuando la base de datos de proveedores empezaba a lanzar errores yo lo arreglaba antes de que el turno de la mañana se diera cuenta, porque cuando los auditores de cumplimiento pedían informes que no existían yo los creaba, porque nadie más podía hacerlo. Pero Brooke pensaba que yo era otro trabajador silencioso chupando dinero corporativo para pagar una suscripción a Netflix y unas certificaciones llamativas. No entendía que esos cursos eran herramientas de seguridad de nivel empresarial que valían más que su coche. No entendía que las licencias estaban vinculadas directamente a mis credenciales personales. Mis firmas biométricas, mis décadas generando confianza con proveedores que no trataban con nadie más. Sin inicio de sesión múltiple, sin anulación de administrador, sin respaldo administrativo, solo un nombre, una huella, un ser humano insustituible que había mantenido su mundo unido mientras ellos cobraban bonos y organizaban fiestas de pizza. 8 horas. El tiempo que tardaría en expirar el último ciclo de autenticación no era sabotaje, era entropía, un apagado natural activado por la ausencia de la única persona capaz de reiniciar el reloj, y ella acababa de borrarla de la ecuación. El ascensor se abrió en el tercer piso con un timbre que sonó más fuerte de lo habitual. Quizá era el silencio en mi pecho. Salí y pasé junto a la cocina compartida donde Félix Anderson, de contabilidad, estaba calentando otro bocadillo de atún. Me vio, pareció querer decir algo, y no lo hizo. Buen instinto. Las malas noticias vuelan en los edificios de oficinas. Mi cubículo seguía igual, el estúpido cactus medio muerto en el alféizar, una figura cabezona que pegué después de la masacre de la fiesta navideña de hace 2 años, 2 tazas de café, ambas mías,
ambas manchadas como si hubieran pasado por la guerra. Me senté, saqué mi mochila y empecé a guardar mis cosas, sin lágrimas, sin golpes dramáticos, solo el susurro suave de bolígrafos y discos de respaldo deslizando al interior de cremalleras. Escuché susurros detrás del panel, el murmullo nervioso de Holly Davis. ¿De verdad lo despidieron? Otra voz, él era el único que ayudaba con ese desastre del enrutamiento de tickets. Otra más, pensaba que él era el sistema. Nadie dio la cara, nadie preguntó. Así son las oficinas, te ven arder detrás del cristal, pero no lo tocan, por responsabilidad, supongo. Brooke entró pavoneándose 15 minutos después como si fuera la gran mariscal de un desfile que nadie pidió. Caminaba demasiado rápido, como queriendo que todos notaran lo eficaz que había sido al manejar un problema. Los tacones marcaban el ritmo engreído de alguien que acaba de hacer una lista y tacharlo primero con rotulador negro. Dio una vuelta completa por la zona de ingeniería, saludó a alguien y luego me miró de reojo sin detenerse. Fue entonces cuando supe que no tenía idea de lo que había hecho. Creía que solo había recortado un presupuesto, marcado una casilla de cumplimiento, demostrado instinto ejecutivo. Quizá pensara que Recursos Humanos imprimiría su placa de reconocimiento por la mañana. Abrí el cajón de abajo y saqué un USB, negro, sin logo ni etiqueta, salvo una tira de cinta adhesiva con buena suerte escrito con rotulador. Lo dejé suavemente en el centro de mi silla, sin drama, sin fuegos artificiales, solo una pequeña mina silenciosa. Dentro de ese USB estaban todos los procedimientos de recuperación, todos los protocolos de emergencia, todas las puertas de acceso que construí en 22 años, todo protegido con contraseña y todo vinculado a credenciales que expirarían en cuanto saliera del edificio. Cerré la mochila, me puse la chaqueta y salí con la calma que solo se aprende tras años arreglando sistemas rotos en la oscuridad. No golpeé mi taquilla, no miré atrás, solo presioné el botón del ascensor y esperé escuchando el zumbido de Atlas vibrando en las paredes como un latido paciente. Atlas tenía 23 mecanismos de seguridad. Cada uno dependía de un disparador. Uno de esos disparadores era el escaneo de mi tarjeta saliendo del edificio sin entregar el control administrativo. El primer dominó, Brooke no lo sabía, pero acababa de iniciar una cuenta atrás disfrazada de eficiencia. Al entrar en el ascensor, Eddie Rodríguez, de nóminas, gritó: «Oye, Austin, espera, ¿tú?» Las puertas se cerraron antes de que terminara. Que se quede con la duda, que todos se queden con la duda. Descendí en silencio. El pitido de cada piso sonaba como el tic-tac de una bomba tranquila, no explosiva, solo del tipo que derrumba una estructura desde los cimientos. Al llegar al vestíbulo mi tarjeta ya estaba desactivada. Pasé junto a seguridad con un gesto, junto a la foto del director ejecutivo con el alcalde, junto al póster motivacional que decía el trabajo en equipo hace que todo funcione, justo al lado del extintor que usé una vez para evitar que un servidor se sobrecalentara durante la crisis del inventario. Crucé las puertas de cristal hacia el aparcamiento. El aire estaba fresco. Octubre en Ohio. Hojas marrones como manchas de café viejo. La libertad huele a sal y hojas muertas cuando llevas respirando. Aire reciclado durante 22 años. No lloré, no grité al cielo ni pateé una papelera. Solo me senté en el coche. Saqué mi móvil de respaldo y envié un único mensaje: disparador reconocido, rotación de claves activada, los relojes corren. Luego me fui, sin intención de volver, sin entrevista de salida, sin llamadas posteriores, pero ese USB era un regalo, o quizá una advertencia, depende de quien lo encuentre primero. La primera hora empezó con un envío perdido, solo uno. Un pequeño camión cargado con muestras regionales para la cumbre de vicepresidencia en Chicago no salió del muelle. La etiqueta se imprimió en blanco. El manifiesto de ruta escupió una página llena de signos de interrogación y un solo emoji llorando. El encargado del almacén, un tipo llamado Dustin que llevaba ahí desde la administración Clinton, lo marcó como un error de impresora y reenvió la orden. Lo mismo, luego logística intentó reenviar por la cola de respaldo. Entonces el sistema les dijo que la cola de respaldo no existía, o más bien que existía la semana pasada. Ahora era solo un encogimiento digital de hombros. Toda la plataforma los redirigió a una página de error antigua que enterré hace años detrás de 5 capas de advertencias de no tocar. Segunda hora. Nóminas llamó a informática, no asustados, solo molestos. Oye, la mitad de nuestras dispersaciones está atascada en borrador, la otra mitad ha desaparecido, no enviada, no guardada, no real. Intentaron ejecutar el informe otra vez, obtuvieron un mensaje de tiempo agotado, reiniciaron la consola, se bloquearon.
Intentaron escalar al administrador de respaldo. Problema, no había, nunca hubo. Siempre quise crear una cuenta administrativa secundaria, siempre quise documentarlos. Procedimientos de entrega. Siempre quise formar a alguien más en los sistemas críticos, pero siempre había incendios que apagar, parches urgentes que desplegar, otra crisis más que necesitaba al tipo que sabía dónde estaban enterrados los cuerpos. Atlas devolvió un alegre banner rojo. Acceso denegado. No eres el elegido. Esa era mía. La escribí medio dormido durante un ciclo de parches hace 3 años como broma. Nadie la cambió nunca. Hasta ahora nadie la había visto. El reloj avanzaba y en algún lugar de ese edificio la gente empezaba a darse cuenta de que acababan de despedir al único que sabía detener aquello. En la tercera hora Brooke estaba en una reunión con su equipo de aceleración del cambio fingiendo que no pasaba nada, solo unos pequeños tropiezos, dijo con voz tensa pero segura, dolores de crecimiento, cosas de sistemas heredados. Sus palabras exactas fueron no catastroficemos pequeños fallos. Esa frase luego se imprimiría en tazas por empleados resentidos. Abajo en informática, Caleb Williams sudaba en su silla gamer. Había heredado mi oficina, mis sistemas y el tenue olor a café quemado y estrés, y ahora su consola parecía un videojuego maldito, todos los paneles en rojo, cada ping devolvía estática, cada intento de recuperación chocaba contra un muro arrogante que decía validación de administrador expirada. Se requiere anulación manual. Buena suerte. Arriba. En operaciones de ventas, Iris Taylor, afilada, escéptica y siempre a un soplo de renunciar, empezó a unir las piezas. ¿No manejaba Austin Atlas? Silencio, digo. ¿No era él el administrador? Nadie respondió. Su becario susurró. Pensaba que era como un fantasma, como una IA. Iris fue directamente a instalaciones. Pidió la llave de mi antigua oficina. La encontró cerrada. Llamó a informática. Sin respuesta, llamó a legal. Ahí empezó el pánico. La cuarta hora detuvo la planta de producción. El módulo de programación que coordinaba 3 turnos en 2 plantas empezó a escupir órdenes contradictorias. Los supervisores recibieron instrucciones para fabricar productos que no existían con materiales que no tenían. La base de datos de control de calidad que seguía el cumplimiento normativo para nuestros contratos automotrices bloqueó a todos con un mensaje que decía por favor contacte con su administrador del sistema. Cuando la producción se detiene, los trabajadores por horas no cobran. Cuando los trabajadores por horas no cobran, los sindicatos se involucran. Cuando los sindicatos se involucran, los abogados llegan rápido. Legal intentó acceder a los informes de cumplimiento para una auditoría de proveedores prevista esa tarde. Atlas respondió con una rueda giratoria y luego con un regalo. Un mapache incendiando un cubo de basura. Ese también era mío. Lo enterré en la rutina de errores como broma durante la migración de 2019. Quinta hora. El director ejecutivo fue por fin avisado. Su aplicación de calendario no le había notificado su propia reunión del consejo. Entró en una sala vacía sin notas, sin director financiero y sin agenda, solo 5 sillas giratorias y la lenta comprensión de que algo iba terriblemente mal, cuando irrumpió en la sala de crisis de operaciones. Brooke estaba a mitad de otra excusa. Es un sistema heredado, dijo con los brazos cruzados. Austin no documentó su trabajo adecuadamente. Estábamos destinados al fracaso. Austin era la documentación, dijo el director tecnológico, que no había hablado en todo el año. Todos lo sabíamos. Simplemente no creías que importara. Fue entonces cuando encontraron el USB. Holly Davis, de contabilidad, había sido lo bastante valiente para sentarse en mi silla buscando cualquier cosa que sirviera. Tomó la unidad negra con la etiqueta de cinta adhesiva y se la entregó a Caleb como si fuera una granada. Él la conectó con manos temblorosas, 37 carpetas, miles de archivos, todos los procedimientos de recuperación, todos los protocolos de emergencia, todas las puertas traseras que construí en 22 años, todo protegido con contraseña y todo vinculado a credenciales que habían expirado en cuanto salí del edificio. El archivo principal solo decía una línea: buena suerte reconstruyendo lo que llevó 2 décadas perfeccionar. AC. Sexta hora. Los proveedores empezaron a llamar, grandes suministradores confirmando pedidos que aparecían como cancelados en sus sistemas, clientes exigiendo explicaciones por envíos que nunca salieron del almacén, el sistema de cumplimiento que generaba informes regulatorios para 3 agencias gubernamentales incumplió su plazo por primera vez en 8 años. Séptima hora. Llegó el primer contratista, un consultor caro con chaleco polar y taza térmica, con cara de conocer solo sistemas construidos después de 2020, Brooke lo llevó al servidor como si presentara el Arca de la Alianza,
Los archivos de Austin deben estar ahí dentro, dijo señalando vagamente los racks parpadeantes. Él conectó su portátil. Tecleó unas pocas veces y luego frunció el ceño como quien descubre que su tarifa no cubre ese tipo de desastre. Necesitaré acceso raíz, dijo. Señora, no puedo reiniciar un sistema que no estoy autorizado a tocar. Está cifrado por acceso. Los árboles de credenciales están ligados a una cuenta. Austin TL7 Administrador raíz. Esto es arquitectura personalizada. Incluso los comandos de reinicio rebotan sin verificación de firma. Se fue 30 minutos después con un bloc de notas corporativo y una mirada traumatizada. Octava hora. El consejo convocó una reunión de emergencia. El precio de la acción había caído un 12% desde la apertura. Clientes importantes amenazaban con rescindir contratos. El sindicato exigía respuestas por el cierre de la producción. Las noticias locales hablaban del misterioso fallo del sistema en una de las mayores empresas del condado. Entonces intentaron llamarme, directo al buzón. El mensaje que grabé esa mañana era simple y profesional. Ha llamado a Austin Cooper. Ahora no puedo atenderle. Si esto es sobre Atlas, consulte la documentación proporcionada. Oh, espera, despidieron a la documentación. Que tenga un buen día. Intentaron mensajes, recibos de lectura y luego nada. Porque Austin no estaba escondido en un sótano tramando venganza como un villano de película. Estaba sentado en un despacho del centro firmando papeles con el mayor cliente de la compañía. Nuevo cargo, director de tecnología, nueva nómina, un aumento del 40%, nueva misión. Ayudar al mayor competidor a construir los sistemas que hundirían a su antigua empresa en 6 meses. A las 5:01, 8 horas y 18 minutos después de que dejara mi tarjeta en aquella mesa, cada ejecutivo recibió el mismo correo. Asunto: purga final de certificación de Atlas ejecutada, ID de referencia Austin certificado. El mensaje era clínico, profesional, según el protocolo de expiración automática. La clave raíz del administrador Austin certificado ha sido purgada por completo. La recuperación requiere autorización física del certificador original. Este proceso es irreversible. Luego Slack se encendió por última vez. No un mensaje de alguien, del sistema. Atlas, el último aliento de un fantasma que intentaron borrar. Buena suerte, teníais 8 horas. La sala quedó en silencio absoluto porque todos comprendieron al fin que no era sabotaje, era resta. Quitas la espina dorsal y el cuerpo cae. Austin no solo se marchó, pasó a través de ellos y al irse se llevó la gravedad con él.